dicho, siempre leemos un texto, pero no se habla, se toma ese texto como base, pero hablamos de lo que es, cuál es el fruto del Espíritu Santo, cuál es el pecado y todo, ¿no? Pero en esta tarde, mis amados hermanos, que Dios bendiga la vida de nuestros hermanos, los que no están aquí, la vida de nosotros, los que estamos aquí, la vida de los que nos puede observar a través de esta plataforma. Que Dios bendiga a cada uno de nuestros hermanos, mis amados hermanos. Y voy a pedir que usted abra su Biblia ahí en Hebreos capítulo 9. Hebreos capítulo 9. Ahí vamos a ver una vez más ese texto, porque es un texto muy conocido que siempre se lee, mis amados hermanos. Pero hoy en esta tarde vamos a ir profundizando un poquito lo que el Señor me ha dado para poder entender lo que dice ese texto. Gloria al Señor. Cuando lo tengan, mis amados hermanos, voy a pedir que se ponga de pie en reverencia a la palabra de nuestro Señor, y así vamos a dar lectura a la palabra del Señor. Hebreos capítulo 9, verso 27. Gloria al Señor. ¿Sí lo tenemos, mis amados hermanos? Gloria a Dios. Aleluya. Dice el verso 27: así como está establecido que los hombres mueran una sola vez, y después de esto el juicio. Muchas veces se lee ese texto, mis amados hermanos, pero este texto está continuando ahí. El verso 28 dice: así también Cristo, habiendo sido ofrecido una vez para llevar los pecados de muchos. Note lo que dice ahí: pecados de muchos, no dice de todos, pecados de muchos. Aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado, para salvación de los que ansiosamente le esperan. Gloria al Señor. Y somos hermanos, vamos a orar. Amado Señor Dios Todopoderoso, te damos gracias, Señor, por la oportunidad que tú nos has dado de poder estar en tu presencia, Señor, en esta hora, Padre bendito. Gracias te doy, Señor, por la vida de mis hermanos, los que pueden estar aquí, Señor. A los que no están aquí, Señor, pido, mi Dios, que tú los guardes, que tú los bendigas, Señor Jesús. Bendito Padre, pido, mi Dios eterno, por mis hermanos, los que pueden ver, Señor, a través de esta tecnología, Señor Jesús. Bendícelo, Padre Santo. Señor, mi Dios, toca su mente, su corazón, Señor, para que se quede, Señor, unos minutos que vamos a estar aquí, Señor, recibiendo de tu palabra, de tu instrucción, Señor Jesús. Lo que tú has querido hablar a tu pueblo, Señor, en esta tarde, mi bendito Dios. Muchas gracias, mi Señor Jesucristo. Tú eres digno, Padre Santo, de ser exaltado y glorificado, Señor, porque tú nos sigues hablando, Señor. Bendito sea tu nombre por darnos la oportunidad, Señor, de poder ver tu palabra una y otra vez, Señor Jesús. Tú sabes, Señor, que tanto hemos entendido, Señor. Y tú sabes, mi bendito Dios, que aquí están mis hermanos, Señor. Algunos están batallando para entender tu palabra, Señor. Pero yo creo en ti, Padre Santo, que en esta tarde, Señor, tú nos vas a hacer entender de tu palabra, o tu poder, tu Espíritu Santo, Señor, mi Dios amado. Bendito sea tu nombre, mi Dios Todopoderoso. En el nombre de Jesús, recíbelo, Padre Santo. La honra y la gloria es tuya, mi bendito Rey. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Tome asiento, mis amados hermanos. Tome asiento. Vamos a volver a ver la escritura. Gloria al Señor. No sé si alguien tiene otra versión. ¿Alguien trae otra versión diferente que la que tengo? ¿Usted, hermano Miguel, trae el mismo? Porque hay una versión que dice, así como está decretado, dice esta. Pero otra versión dice, así como está establecido.
que los hombres mueran una sola vez y después el juicio. Por eso, si todos traemos la misma versión, está bien, pero si alguno de ustedes trae otra versión, muy bien. Dice que de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. 28 dice, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Gracias, hermano. Sí, solamente hay una palabrita ahí que... Ansiosa. Bueno, mire, tome asiento, preste atención. Es muy importante, mis hermanos hermanos. Ya tiene mucho, no me acuerdo, pero no es como la forma que el Señor me ha alineado esto esta vez. Por eso es que es muy importante que prestemos atención. ¿Por qué, mis hermanos hermanos? Porque la vida de ustedes y mi vida corre peligro si no entendemos esto. ¿Por qué razón? Porque dice el verso 27, así está establecido o decretado, que los hombres mueran una sola vez y después el juicio. Después. Ahora la pregunta es, Dios estableció así que cada uno de nosotros va a llegar nuestro tiempo, que el cuerpo se va a quedar aquí en la tierra y el espíritu se va. Hay un lugar donde va el espíritu, el alma. Pero la pregunta es esta, la pregunta siempre y cuando hay una pregunta. Si Dios ha establecido así, si Dios ha hecho así, que todos los humanos que han muerto y los que van a seguir muriendo, pero la pregunta es, ¿dónde van a estar? Esa es la pregunta. ¿Dónde van a estar? Porque dice el texto que y después de esto el juicio. O sea que los que ya murieron, porque Dios lo estableció así. Pero después dice que viene el juicio. Pero la pregunta es, el alma y el espíritu de esa persona, ¿dónde está? Esa es la pregunta, ¿dónde está? Mis amados hermanos, mi madre está viva. Yo quiero que ella reciba la palabra de Dios. Ese es mi deseo. Yo quiero que ella reciba la palabra. Yo quiero que ella pueda entender que hay un gran peligro. Mi difunto padre ya se fue. No pude hacer nada. Pero conforme a la palabra, yo sé dónde Él está. Por eso, mis amados hermanos, que cada uno de nosotros que tenemos la esperanza, que Dios nos ha dado el privilegio de poder estar en su casa en este momento, es tiempo de que prestemos atención a lo que dice la palabra de Dios. Es tiempo. Bueno, hice una pregunta: ¿dónde está el alma, el espíritu, el ser, el hombre interior? ¿Dónde está? Porque esa persona ya no están aquí. Pero ¿dónde está su espíritu, su alma? Porque después viene el juicio. Yo creo que lo que dice el 28 dice, así también Cristo, habiendo sido ofrecido una vez para llevar, nuestro Señor Jesucristo vino en esta tierra, anduvo 33 años en la tierra de Israel. Preparó 12 hombres, pero después de eso dejó los 12 hombres en esa tierra para seguir predicando el evangelio que Él dejó. Pero cuando Él muere, mis amados hermanos, Él murió por nuestros pecados. Él se ofreció por pagar por nuestro pecado. Por eso dice la palabra, así también Cristo, habiendo sido ofrecido una vez para llevar pecado de muchos. Note lo que dice ahí, pecado de muchos. No dice todos. ¿Por qué, mis amados hermanos? ¿Por qué dice pecado de muchos?
a los que aceptan a nuestro Señor Jesús, a los que ya aceptaron, a los que ya estamos aquí, Dios es el que, nuestro Señor, gloria a Dios, es el que ya perdonó, ya pagó nuestro pecado, ya pagó por nuestro pecado. Por eso dice que habiendo sido ofrecido una vez para llevar los pecados de muchos, o sea, Él llevó nuestro pecado. Ahí se cumple lo que dice el profeta Isaías. Pero no dice todos, porque no todos van a aceptar al Señor. No todos. Ahora en el mundo hay millones y millones de gente que no quiere nada con el Señor, no acepta a nuestro Señor. Por eso aquí dice muchos, y dice: aparecerá por segunda vez, la segunda venida. Aparecerá por segunda vez sin relación con pecado, para salvación de los que ansiosamente le esperan. No sé, mis hermanos, hermanos, pero nosotros estamos esperando la segunda venida del Señor. Cuando dice ansioso, quiere decir que usted tiene ese deseo de ver la segunda venida de nuestro Señor Jesús. O sea, estamos esperando con una gana. O sea, ¿qué hace alguien que está esperando algo? No se debilita. Está ahí luchando. ¿Por qué? Porque si no, mis amados hermanos, viene el juicio. Si usted no está esperando al Señor como debe de esperarlo, debería de entender esto. Porque si usted no está esperando al Señor, podemos estar aquí, pero si no entendemos qué es esperar ansiosamente al Señor, corre peligro, porque después viene el juicio. Pero la pregunta es: ¿dónde está esa persona? No sé, mis hermanos, si a ustedes les gustaría saber dónde está esa persona que ya se fue. Gloria a Dios. Aku tu ni bonito. Kachi yo sansa que esto yo sian ku wecha in chancha. Te chino mura batsi nyaku butu ni tsana. Chano ba butu ni tsana. Pada tsanya ba sana, tsanya ba ni sana. La otra vez, el jueves, estaba hablando con mis hermanos. Si podemos ver lo que sucede aquí donde nosotros estamos. ¿Por qué muchos están encarcelados? Y de ahí en la cárcel sale y va al corte. ¿Por qué? Porque ellos deben algo a la ley. Ellos hicieron algo, pero gracias a nuestro Señor que usted y yo no tenemos que ir ahí, porque nos estamos portando bien, o sea, hablando la vida terrenal. Pero ahora, mis amados hermanos, ¿cómo estamos en nuestra vida espiritual? ¿Cómo estamos? Cada uno de nosotros sabemos cómo estamos. La pregunta es: ¿cómo usted está? ¿Qué es lo que usted hace? Esa es la pregunta. Pero para entender esto, porque hay un lugar de descanso y hay un lugar de tormento. Los que ya no están en esta vida, su alma, su espíritu, los que no aceptó al Señor, se burló de la palabra o no fue fiel al Señor, está en un lugar de tormento, en un lugar de castigo. Y a los que aceptó a nuestro Señor Jesús,
está en un lugar de descanso. Gracias a Dios por nuestro Señor que dejó su palabra. Vamos a ir ahí en Lucas capítulo 16, mis hermanos hermanos, para que así vayamos entendiendo lo que estamos escuchando, leyendo, mis hermanos hermanos. Evangelio de San Lucas capítulo 16. Ya lo hemos leído varias veces, pero no está de más dar lectura una vez más, mis hermanos hermanos. Gloria a Dios. Vamos a leer dos versículos en este momento. El versículo 22. Preste atención, jóvenes, niños, preste atención porque esto es para todos, a los que ya entienden, menos los chiquititos que están allá. Ellos todavía no entienden, están pequeñitos. Gloria al Señor. ¿Sí lo tienen, mis hermanos hermanos? ¿Sí lo tienen? Vamos a dar lectura a lo que dice el verso 22. Y sucedió que murió el pobre y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y murió también el rico y fue sepultado. Verso 23. En el Hade alzó sus ojos, estando en tormento, y vio a Abraham a lo lejos y a Lázaro en su seno. Podemos notar aquí, mis amados hermanos, aquí habla de dos hombres que ya hemos leído este texto anteriormente. Habla de un pobre Lázaro. Si usted gusta leer todo ahí, usted sabe, ya hemos leído y ustedes ya saben qué es lo que tenía Lázaro. Pero el punto, mis amados hermanos, muere. El punto de este texto es que muere Lázaro. ¿Y qué pasó con Lázaro cuando murió? Ahí mismo dice: y sucedió que murió el pobre y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Es como decir, aquí no usa la palabra arrebatado, pero yo puedo decir que Lázaro fue arrebatado porque vino los ángeles y lo llevó. Usted puede decir, pero pues ¿a poco no lo sepultaron? Aquí dice que fue llevado. Aquí podemos ver algo ya completo, mis amados hermanos, que Lázaro fue llevado. Se puede decir que fue llevado completo. ¿No lo sepultaron? Aquí dice que no. Dice que vino los ángeles y lo llevó. Dice que murió, pero vino los ángeles y se lo llevaron al seno de Abraham. Cada cosa es diferente, pero hay algo similar. Cuando leemos la escritura, habla de un hombre llamado Enoc. Enoc dice que Dios se lo llevó y nadie lo vio más, no lo encontraron. Enoc, no sé si usted ha escuchado eso. Lo he escuchado en el campo. Dice que desapareció porque dice que la Biblia dice que caminó con Dios. Una persona que camina con Dios hace la voluntad de Dios, no hace la voluntad del mundo, no hace lo que quiere su carne, hace lo que Dios manda que haga. Por eso Enoc fue llevado, porque no lo encontraron. Y también habla de Elías. El profeta Elías también, Dios lo llevó de diferente forma, pero fue llevado. Y aquí habla de Lázaro, que vino los ángeles y lo llevó. Pero el punto es que llegó en el seno de Abraham. ¿Y dónde está ese seno de Abraham? Ese es el paraíso.
el lugar de descanso es ahí. Por eso es que podemos entender, mis amados hermanos, que muere uno y vino los ángeles y se lo llevó al lugar de descanso. Y el otro, su cuerpo fue sepultado, pero su alma, su espíritu, estaba ¿dónde? Ahí verso 23 dice, en el Hade alzó, porque allá estaba. En el Hade alzó sus ojos, estando en tormento. ¿Qué es un tormento? Estaba sufriendo. Es sufrimiento, es castigo lo que es tormento. Gloria al Señor. Ahora, y dice, y vio a Abraham a lo lejos y a Lázaro en su seno. Uno estaba en el paraíso, en el seno de Abraham, y el otro estaba en el Hade, en el tormento. Aquí es donde podemos entender, mis amados hermanos, que a los impíos, a los que no creen la palabra, no se cuidan, no hacen la voluntad de Dios, ¿a dónde van? En el Hade, al tormento. Allá van. Y los que hacen la voluntad de Dios van al paraíso. Por eso hay dos lugares, mis amados hermanos. El fin del hombre interior es, si usted se prepara, si usted lucha, entonces el propósito es llegar a ese lugar de descanso, en la presencia de Dios. Ese es el propósito. Si no entendemos esto, mis amados hermanos, podemos pensar, no, a lo mejor no pasa nada, no es peligroso. Quiero que sepa en esta tarde que si usted y yo no nos cuidamos, vamos a terminar en el Hade, en el tormento. Entonces, no tiene caso de que hemos caminado 10, 15, 20 años. Yo ya llevo 18 años caminando. Y si no me cuido, todos esos 18 años no valió la pena. A veces decimos, ¿vale la pena estar en la casa del Señor? Sí, vale la pena. Pero no, que no sea palabra. Que nos esforcemos realmente. Mis amados hermanos, no pude estar donde está mi primo, porque estar aquí es lo mejor. Estar allá es placer, un rato. Por eso que Dios tenga misericordia de mí. Van a pensar que no quiero a mi primo, lo amo. Amo a mi primo, lo quiero. Pero no puedo estar ahí. No puedo. Porque entiendo el peligro. Entiendo el peligro que corre en nuestra vida, mis hermanos. Por eso, espero, mis hermanos, que ustedes puedan diferenciar esto, que hay dos lugares. Un lugar de tormento y un lugar de descanso. Gloria al Señor. Vamos a ver otro texto, mis amados hermanos. Gloria al Señor. Ya ustedes pueden dar lectura ahí si quieren saber todo qué es lo que, porque allí estando el rico en el... Es más, vamos a leerlo, porque después ustedes se van a quedar, no lo van a leer. Verso 24 dice, y gritando dijo, ¿qué dijo el rico ya cuando estaba sufriendo? Estaba sufriendo y gritando dijo, Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, pues estoy en agonía en esta llama. ¿Sí estaba en el infierno? ¿Sí estaba?
¿Sí estaba sufriendo o se está gozando? Estaba sufriendo. ¿Usted le gustaría llegar ahí, en ese lugar muy bien? ¿No? ¿Está seguro? Si usted entiende esto, tenemos que caminar, mis hermanos. Tenemos que caminar. Ahora que hay oportunidad, usted, esfuércense, vamos a caminar. Porque si algo le pasa en tu vida, vas a llegar a dar en ese lugar de tormento. No lo digo yo, lo dice la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque dice en Hebreos 9:27, está decretado que los hombres mueran una sola vez y después el juicio. Escúchame esto. Toda esa persona, toda esa alma, espíritu, es un hombre interior que está allí sufriendo. Cuando venga el Señor, Él mismo va a ordenar que todo ese espíritu que está sufriendo va a resucitar, va a recuperar el cuerpo, va a resucitar el cuerpo, porque el cuerpo es el que muere, no el espíritu. El espíritu está sufriendo en ese tormento. Y a los que aman a Dios, hacen la voluntad de Dios, está en el paraíso, en la presencia de Dios. Cuando venga nuestro Señor, dice la Escritura que Él va a venir con esos espíritus para recuperar la carne, lo que murió. Gloria al Señor. Pero mis amados hermanos, dice verso 25. Pero Abraham le dijo: hijo, recuerda que durante tu vida recibiste tus bienes, y Lázaro igualmente males, pero ahora él es consolado aquí y tú estás en agonía. Dijo Abraham. Verso 26 dice: y además de todo esto, hay un gran abismo puesto entre nosotros. Hay un gran abismo puesto entre nosotros y vosotros, de modo que los que quieran pasar de aquí a vosotros no pueda, ni tampoco nadie pueda cruzar de allá para acá. Gloria al Señor. Mis amados hermanos, usted es responsable. ¿Dónde quieres que tu alma, tu espíritu descanse? Cada uno de nosotros somos responsables. Porque después que termine, que Dios quita la vida, y hay un lugar donde va a terminar, y después estando ahí, ¿alguien lo puede llegar a sacar? Dice que hay una gran cima que no, que los que cayó ahí están. Los que están en el paraíso, allá están. Ni los que están allá pueden ir a visitar a los que están acá, ni los que están acá pueden visitar a los que están acá. Y como dice la gente que cada 1 de noviembre o cada 2 de noviembre vienen los muertos a visitar. Eso es mentira. Nadie sale de ahí. El que está en esa alma, ese espíritu, ese que está en el tormento, ahí se quedó para siempre hasta que venga el Señor. Los que están en la presencia del Señor, allá están, hasta que venga el Señor van a venir. Gloria al Señor. Por eso dice aquí que nadie se puede salvar a nadie. ¿Por qué? Porque la decisión se toma aquí. Gracias a Dios que usted y yo hemos sido bautizados en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesús. Pero eso no quiere decir, mis amados, que ya, sino que tenemos que caminar. Tenemos que caminar. Gloria al Señor. Aleluya. Dice el verso 27. Entonces él dijo: te ruego pues, Padre, que lo envíes a la casa de mi padre. No, perdón, dice así.
Entonces él dijo: te ruego pues, padre, que lo envíes a la casa de mi padre. Miren, mis amados hermanos, escúchame esto. El rico, cuando estaba en la vida, para él, porque tenía mucho dinero, era rico, para él era fácil todas las cosas. Pero cuando llegó a dar en el tormento, en el juego, estaba sufriendo y se acordó de su hermano. Estaba pidiendo a padre Abraham, ahí en verso 27. Entonces le dijo: te ruego pues, padre, que envíes a la casa de mi padre, pues tengo 5 hermanos, de modo que él los prevenga, para que ellos no vengan también a este lugar de, ¿qué dice? ¿De gozo? ¿Dice de gozo? Dice de tormento. De tormento. Y ahora, mis amados hermanos, a nosotros que ya estamos, hay que caminar. No podemos, mis amados hermanos, no podemos dejar. Si alguien no quiere caminar, déjalo. Pero tienes que decirle que corre peligro su vida. Si algo le pasa, un accidente, algo, va a llegar a dar en el lugar de tormento. Porque este hombre, estando ahí en el tormento, se dio cuenta que él no es el lugar para sus hermanos. Por eso estaba pidiendo que padre Abraham envíe a Lázaro, porque no es nada fácil llegar a dar ahí. No, nada. Gloria al Señor. Pero quiero decir, mis amados hermanos, que ahí es una prisión donde están las almas de las personas que no quiso obedecer a la palabra del Señor, a los que se burlaron la palabra del Señor. Ahí están. Es su prisión donde ellos no pueden salir hasta cuando el Señor ordene. Entonces es cuando ellos salen, pero va a ser orden de nuestro Señor. Nadie lo puede sacar de ahí. Gloria al Señor. Y luego dice el verso 28. Ya leí ahí. Verso 29. Pero Abraham dijo, ¿qué dijo Abraham? Ellos tienen a Moisés y a los profetas, que los oigan. ¿Qué tan importante es entender lo que dicen los profetas? No dice a ellos, oigan. Ahora usted y yo tenemos la escritura. ¿Y qué tan importante es que usted tome el tiempo y lea la escritura? Si no tiene tiempo de leerlo, mis hermanos, pero yo recomiendo que lea. Pero por lo menos cuando venga aquí, trate de llevar lo que se lee aquí. Procure de llevar lo que se lee aquí. Porque si usted piensa que nomás estar aquí va a ser salvo, lamento decirle que no. Que si algo pasa, va a llegar el lugar de tormento. Gloria al Señor. Dice el verso 30. Y él dijo, note lo que él dijo: no padre Abraham, sino que si alguno va de ellos, de entre los muertos, se arrepentirá. Eso es lo que él dice, porque ya está allá. Pero cuando estuvo aquí, seguramente había alguien que habló de Dios, pero él no tomó en cuenta. Pero ya cuando está ahí, dice que si algo, sí lo van a tomar en cuenta. Ahora, ¿qué dice Abraham? Verso 31 dice: mas Abraham le contestó: si no escucha a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán si alguno se levanta de entre los muertos. Esto quiere decir que
Las personas que no quieren escuchar lo que ya está escrito, aunque se levante un muerto, tampoco lo va a escuchar. Por eso es más importante y es mucho mejor prestar atención a lo que ya tenemos, lo que tenemos. Amén, aleluya. Gloria al Señor. Vamos a avanzar, mis amados hermanos. Vamos a ir al libro de Judas. Es un solo capítulo. Libro de Judas. Gloria al Señor. ¿Cuándo se vuelven los niños? Gloria a Dios. Judas solamente contiene un. Gloria a Dios. ¿Ya lo tienen, mis amados hermanos? Vamos a dar lectura ahí en el verso. Señor Jesús. Verso 6. ¿Sí lo tienen, mis amados hermanos? ¿Sí? Verso 6 dice: y a los ángeles que no conservaron su señorío original, sino que abandonaron su morada legítima, los ha guardado en prisión eterna, bajo tiniebla para el juicio del gran día. Voy a pedir a nuestro hermano Miguel que nos ayude. La lectura ahí, a ver si algo está delante de Primera de Juan, mi hermano, como es un sola hoja, adelante de Carta de Juan, primera, segunda, tercera y adelante. ¿Ya? Verso 6. Y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día. Para el juicio del gran día. Esos ángeles, era ángel de Dios, pensamos, hermanos. Era ángel de Dios. Pero ellos no se cuidaron. No se cuidaron. Y por no cuidarse, ahora ¿dónde están ellos? ¿Dónde están? Eso es lo que quiero que ustedes entiendan, mis hermanos. Dice: y a los ángeles que no conservaron su señorío original, sino que abandonaron su morada legítima, los ha guardado. ¿En dónde? En oscuridad, dice ahí. Aquí dice en prisión eterna. Aquí dice bajo oscuridad, en prisión eterna. En prisión, bajo oscuridad y en prisión. Ahora, imagínense usted, donde ellos están muriendo, en un lugar oscuro, pero está ahí, no puede salir. No puede salir. Pero ¿qué dice el texto? ¿Qué dice? ¿Si van a salir un día o no? Dice ahí: bajo tiniebla para el juicio del gran día. ¿Cuánto ¿cuándo va a ser el juicio del gran día? ¿Cuándo? Eso es lo que dice el apóstol Pablo ahí. Es 2 de Corintios capítulo 5, 5:10. El tribunal de Cristo. Ahí
habla a lo de Corintios. Vamos a leerlo. Pero mis amados hermanos, vamos a tener ahí un rato. A los ángeles que no guardaron su dignidad, entonces están en el prisión, están en la oscuridad. Hay un lugar donde ellos están. Hasta, dice, bajo tiniebla para el juicio del gran día. ¿Cómo dice Hebreo 9:27? Que está establecido que los hombres, o está decretado que los hombres mueran una sola vez y después el juicio. Entonces, así tanto los ángeles que van a ser enjuiciados, así los que no obedecen la palabra de Dios también. Gloria al Señor. Ahora vamos en 2 Corintios 5:10. ¿O alguien lo tiene ya, mis amados hermanos? Gloria a Dios. ¿Cómo dice el verso 10? Gracias, hermano. Esto es lo que dice el apóstol Pablo. Ahora mis amados hermanos, preste atención a esto. Ayer le hice la pregunta: ¿nosotros vamos a tener que pasar en el tribunal de Cristo? Es la cual es mi pregunta. Pero todos los que van a pasar en el tribunal de Cristo son los que tienen algo. Los que no hicieron lo que debían de hacer, por eso van a pasar ahí. Porque si no es así, entonces quiere decir que la palabra de Dios se está contradiciendo. Porque Romanos 8:1 dice, ¿cuándo se acuerda lo que dice Romanos 8:1? ¿No se acuerda? A los que ahí vaya buscándolo para que no vayamos adivinando, porque después esta versión dice: por consiguiente no hay ahora condenación para los que están en Cristo. No hay condenación para los que están en Cristo. Entonces, ¿por qué Pablo dice allá que es necesario? Es necesario para los que se portaron mal. Pero si usted y yo estamos procurando de hacer lo que Dios manda que hagamos, entonces, porque dice que no hay condenación. Ahora la pregunta es esto: ¿por qué ellos van a tener que pasar en el tribunal de Cristo? Van a ser condenados. Por eso van a pasar ahí. Si podemos entender lo que pasa aquí en el área, ¿para qué la persona va en el corte? Porque debe algo, por eso van ahí. Gracias a Dios usted y yo no vamos porque no debemos nada. Algunos van a poner una gran cantidad de dinero para que pague por lo que hizo, o otros lo van a esposar y lo van a llevar a la prisión, o algunos ya están en la prisión. Por eso, mis amados hermanos, lo que dice el apóstol Pablo en Romanos 8:1 es muy claro lo que él dice: por consiguiente no hay ahora condenación para los que están en Cristo Jesús. No hay. Por eso le hice la pregunta: ¿ustedes creen que vamos a pasar el tribunal de Cristo? Y si no entendemos esto, no sabemos ni qué responder, ¿no? Pero si estamos esforzando y estamos seguros que estamos haciendo la voluntad de Dios y decimos no vamos a pasar. ¿Y por qué no? Porque estamos purificando nuestra vida, estamos santificando nuestra vida,
porque Dios dice que Él es santo, 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 y nosotros tenemos que santificar nuestra vida y hacer la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque queremos llegar con Él. Por eso. Pero aquí dice, los que no andan conforme a la carne. ¿Qué es andar conforme a la carne? ¿Qué hace la gente que anda conforme a la carne? No vienen bailando, no vienen a la fiesta. ¿Sí? No es muy difícil de entenderlo. Algunos andan en el parque, en vez de estar en la casa de Dios escuchando la palabra, andan en el parque, andan en la tienda, andan en pobres, hay mucho, pero está dando gusto la carne, no el espíritu. Esos son gente que anda conforme a la carne. Por eso, mis amados hermanos, yo siempre he dicho, aquí es el lugar más importante que los demás. Pero a veces no entendemos esto, preferimos estar allá que estar aquí. Es porque pensamos, porque la familia. ¿Qué dirá de mi familia? Si no voy, me van a decir que soy religioso. Tu mente, hay una batalla. Gracias a Dios que eso ya no hay mucho. Bueno, digo, pero sí me puse a pensar porque es mi primo. Sí me puse a pensar. Y yo dije, no. Pero hay mucha gente que está batallando en esa área. Pero parece que no. Pero esa es una influencia muy fuerte, mis amados hermanos. Muy fuerte. Eso mismo es lo que está predicando nuestro hermano pastor Efraín III. Gloria al Señor. Y luego dice, los que no andan conforme a la carne, sino conforme. Dice, ahora sí, vamos a quitar eso, vamos a hacer como que no lo miramos. Pero lo va a leer aquí, preste atención. Por consiguiente, no hay ahora condenación para los que están en Cristo Jesús, a los que andan conforme al Espíritu. Los que andan conforme al Espíritu. ¿Qué hace una persona que espiritualmente está fuerte? Antes de llegar aquí ya preparó un texto. Quiero leer un texto. Llegando voy a pasar. Voy a entonar una alabanza porque entiendo que mi Dios tengo que ofrecer algo. Siempre buscamos algo. O si no, venimos y vengo preparado. Hoy vengo preparado. Traigo mi libreta, traigo mi pluma. ¿Dónde va a leer? ¿Qué es lo que dice? Anotamos y aprovechamos. ¿Por qué? Porque queremos que nuestro espíritu se alimente. Queremos que nuestro espíritu esté fuerte. Por eso me gusta, mis amados hermanos, cuando nuestro hermano pastor Efraín III predica. Él dice, ¿cómo dijo Yané cuando fuimos a Tennessee? Cuando si alguien se duerme, ¿qué es lo que dijo? Le doy permiso que lo pellizquen para que no se pierda. Y tiene razón, porque corre peligro en nuestra vida, mis amados hermanos. Tiene razón. A veces vamos a decir, pues, ¿por qué es tan así? No, tiene razón. ¿Por qué? Porque Él sabe. Él entiende muy bien que corre peligro en nuestra vida si no prestamos atención. Y a veces cuando hablamos un poquito fuerte, cuando ustedes no entienden, y yo lo veo, mis amados hermanos, cuando a ustedes no les gusta como el hermano Antonio dice, y se nota la cara, ¿y ahora qué? No, me está regañando. No es regaño, mis amados hermanos. Es por nuestro bien, es por nuestra salvación. Por eso, lo que yo he aprendido, cuando alguien dirige la palabra fuerte, me llega y le digo, Señor, háblanos, porque tú eres el que sabe.
Tú estás usando labio de mi hermano. Como si él no me sigue, no me persigue, ¿cómo vas a saber cómo ando? Pero tú sí sabes, por eso está hablando lo que me está pasando a mí. Gloria al Señor. Vamos a ir a Pedro, segunda de Pedro capítulo 2. Segunda de Pedro capítulo 2. Verso 4. Verso 4, mis hermanos. Vamos a leer verso 4 y después vamos a leer los demás textos. ¿Sí están ahí? Verso 4 dice: gloria a Dios. Aleluya. Gloria al Señor. Si lo tienen, mis hermanos. Verso 4 dice: porque si Dios no perdonó a los ángeles cuando pecaron, aquí el apóstol Pedro está hablando de los ángeles. Ahora, ¿dónde están esos ángeles? En el prisión, en las tinieblas, hasta que venga el juicio final. Pedro, el apóstol Pedro dice: porque si Dios no perdonó a los ángeles cuando pecaron, sino que los arrojó ¿a dónde? Al infierno, donde estaba el rico, al infierno, y los entregó al foso de tinieblas, reservado ¿para qué? Para el juicio. Para el juicio. Mis amados hermanos, los ángeles que no se guardó, Dios lo arrojó en el infierno, y ahí está reservado, ahí está en prisión hasta el juicio. Ahora, ¿dónde está el rico? Ahí mismo está el rico. ¿Dónde están todos los que no obedecen la palabra de Dios y mueren? Ahí están. Ahí están. Gracias a Dios por la palabra de Dios podemos entender eso, mis hermanos. Por eso es tan importante. Vale la pena estar en la casa del Señor. Vale la pena esforzar. Vale la pena que traiga tu Biblia, que traiga tu nota, que repase, mis hermanos. Vale la pena. Porque aquí es donde podemos ayudar uno a los otros. Después no se puede hacer nada. Toda esa persona que paga misa más cara para que su familia se salga de ahí, ya leímos que ni los que están de aquí pueden pasar allá, ni los de allá para acá. Nadie se puede hacer. Nada se puede hacer. Todo eso es vanidad, mis hermanos. Es vanidad. Di que ya sana katuma kakotana kachina, da que na cruz una igi, da cuatro una diki, chichi no kakana katena, ya chi alunya, ya chi alu, kona kungen, mancha king kachiston june kena topa kitsana kutuni tsana. Gloria a Dios. Ahora, mis hermanos, vamos a volver a leer el primer, segundo, tercer texto para llegar al 4. ¿Sí están conmigo? Dice el verso 1: pero se levantaron falsos profetas entre el pueblo, así como habrá falsos maestros entre vosotros. Entre vosotros.
Cuando el apóstol el apóstol Pedro estaba dirigiendo esta palabra, dice que había falsos maestros. Como había falsos profetas anteriormente, él estaba refiriendo a los tiempos más antes que él. Pero así dice, así como habrá también falsos maestros entre vosotros, los cuales encubiertamente introducirán herejía destructora, negando incluso al Señor que los compró, trayendo sobre sí una destrucción repentina. ¿Qué hacen los falsos maestros? No enseñan la verdad. Muchos de los falsos, mis amados hermanos, andan por uno, pero no porque aman las almas. No. Por eso siempre he dicho, tengamos mucho cuidado de lo que estamos escuchando. Estos días, mis amados hermanos, me tocó escuchar unos cuantos hombres, y gracias a Dios por lo que Él me ha dado, y alcancé a notar 3 partes que totalmente está fuera del orden. Pero los que no conocen la Escritura piensan que están muy bien. Por eso, mis amados hermanos, usted es responsable de estudiar para que usted pueda entender lo que está escuchando. Si no, nomás no van a entender. Gloria al Señor. Por eso dice el apóstol Pedro, verso 2 dice, muchos seguirán note lo que dice aquí, muchos seguirán su sensualidad, y por causa de ello el camino de la verdad será blasfemado. Muchos seguirán su sensualidad, y por causa de ello el camino de la verdad será blasfemado. ¿Qué dicen los que blasfeman la verdad? Mira algo que pasó allá, y así somos todos. Así somos todos. ¿Qué tan fácil sería estar en otro lugar ahorita y con la cámara? No hace falta cuánto cámara va a estar ahí. No que este es el que predica ahí. Pero mira, aquí está también. Falso. Parece nada, mis amados hermanos, pero la verdad, tenemos que tener cuidado, porque si no, uno mismo es el que hace. No es tanto la gente, uno es el que debemos de cuidarnos. Gloria al Señor. Por eso dice aquí que muchos seguirán su sensualidad, por causa de ello el camino de la verdad será blasfemado. Verso 3. Y en su avaricia os explotarán. Note lo que dice ahí. Y en su avaricia os explotarán con palabra falsa. ¿Qué es tener avaricia? ¿Qué es tener avaricia, mis hermanos? Sí, querer. ¿Pero qué va a querer? ¿Tienes más quieres? Sí. Ahora, mis amados hermanos, los que tienen esa avaricia para explotar a la gente, no mira donde hay poco gente, mira donde hay un buen candidato para que saque una buena feria. Eso es lo que dice el apóstol Pablo. Tengan cuidado, porque como habrá falsos profetas, falsos maestros en tiempo de los profetas, así habrá entre vosotros. ¿Y qué van a hacer? Explotarán. Lo que dice el verso 3, y en su avaricia se explotarán con palabra falsa. ¿Qué es la falsa? Escúchenme, mis hermanos hermanos. La palabra falsa se escucha bonito
Y la verdad, sí, la verdad se escucha fuerte. Cuando alguien te dice la verdad y no te gusta escuchar la verdad porque es fuerte, pero la falsa se escucha bonito. Hermano, Dios te ama, hermano Álvaro. No te preocupes, hombre, estás bien así. Dios te ama así como estás. Dios conoce tu situación. Él entiende. Ah, pero qué bonito se escucha eso, ¿no? Ah, entonces quiere decir que no tengo que esforzar mucho. Así como estoy, ¿está bien? No, no. Ah, el hermano Álvaro, con que cumpla de poner tu diezmo, mi hermano, y eso es suficiente. Si no das, entonces ahí sí. No, mis hermanos, uno se ríe, pero la verdad, hay algunos que se enfocan de hablar puro eso. Y la gente dice, gloria a Dios, sí, aleluya, ¿sabe? Cachito. Chorote nunca con no gana naranchita. Casi no habla de eso. Habla de bendición, que Dios te va a bendecir si tú das y esto y lo otro, pero no habla de salvación. Pero aquí, mis amados hermanos, lo que estamos leyendo dice, el juicio, dice, note lo que dice ahí, el juicio de ellos desde hace mucho tiempo no está ocioso ni su perdición dormida. Note, ¿qué quiere decir eso? El juicio de ellos desde hace mucho tiempo no está ocioso. Ni su perdición dormida. O sea que esos hombres están a la mira de ser enjuiciados. Esos hombres no hay salida, sino que va a ir al tribunal de Cristo y va a ser enjuiciado. Para entender esto, el apóstol Pedro le dice, verso 4, pero si Dios no perdonó a los ángeles cuando pecaron, sino que los arrojó al infierno y los entregó a foso de tiniebla reservada para juicio. Si Dios no perdonó a los ángeles, ¿cree usted que el Señor va a perdonar a esos falsos? ¿A los que andan explotando a la gente? No. Mis amados hermanos, ¿a qué hora tenemos? Son las 7:20. Ya pasamos, ¿verdad? ¿Sí? Gloria a Dios. Mis amados hermanos, vamos a dejarlo aquí. Yo voy a continuar con esto. Voy a continuar con esto. ¿Por qué razón, mis amados hermanos? Porque la verdad es que se habla de esto, se habla de otro, pero yo sé que hay algunos que todavía no han entendido que hay un gran peligro. Hay un gran peligro si no entendemos esto, mis amados hermanos. Por eso es que, gracias a Dios, he pedido al Señor, Señor, habla ahí, pero ¿dónde están? ¿Has leído Lucas 16? Sí. ¿Dónde está el rico? El rico está en el tormento. ¿Dónde están los ángeles? Los que no guardaron su dignidad. Está ahí. Yo dije, entonces todo lo que se porta mal, ahí está. Pónganse de pie, mis hermanos. Gloria a Dios. Vamos a dar gracias a nuestro Señor. Aleluya.